y en la cual le damos la palabra para que pueda sustentar su proyecto de ley. Señor presidente, muy amable, muchas gracias. Quiero saludar a los colegas congresistas que están aquí presentes. Realmente este es un tema, como usted puede ver, señor presidente, que trae una enorme preocupación en los congresistas de la costa del norte, sobre todo de Piura, que ha sido el sector más golpeado, ¿no? Porque resulta de que después de un año de haberse producido este fenómeno tan lamentable y de haberse invertido más de 2.000 millones, porque es lo que ha señalado el gobierno, la percepción y lo que se puede objetivar cuando recorremos la zona norte, en particular Piura, es que la reconstrucción no ha empezado, ¿no? Que tenemos algunas pistas parchadas, pero que de verdad hay un retraso que es muy preocupante, ¿no? Y esto se comprueba con que en estos primeros meses de la reconstrucción tenemos más de 180 observaciones por parte de la Contraloría. 180 observaciones, ¿no? De las cuales 42 en el caso de los trabajos de descolmatación del río Piura corresponden justamente a estos trabajos. 42 observaciones. Lo preocupante, señor presidente, es que si nosotros verificamos qué acciones han tomado los órganos del Estado en razón de estas observaciones de la Contraloría, vamos a ver que hay una enorme disparidad. Pareciera que la Contraloría plantea observaciones, pero el Ejecutivo, pues, pareciera que no le da la menor importancia, la menor trascendencia a estas observaciones de Contraloría que significan cientos de millones de soles. Por otra parte, las comisiones que se han creado para el seguimiento de la reconstrucción se encuentran realmente invitando a los funcionarios y los funcionarios ni siquiera concurriendo a las reuniones. Se ha hecho hasta sesiones descentralizadas de la Comisión de Seguimiento de la Reconstrucción, donde no ha participado ningún ministro, se los ha citado acá también, no ha participado ningún ministro, ni siquiera el director ejecutivo de este proceso de reconstrucción, se los ha citado a la Comisión de Economía, el señor Quispe tampoco ha asistido, en una actitud realmente sumamente preocupante en relación con el seguimiento que le tenemos que hacer a este tema, ¿no? Y hay cosas que son objetivas, señor presidente, y que son abordadas en este proyecto de ley. Nosotros partimos de la base de que la experiencia que hemos tenido en estos meses sobre la base de la ley de reconstrucción con cambios hace imprescindible algunas modificaciones. Algunas están presentes en los proyectos que ha presentado tanto la congresista Carla Schaefer como la congresista Marisol Espinosa, en lo que tiene que ver con que debe haber efectivamente un manejo especial a las empresas que tienen procesos en el Estado por denuncias de corrupción y que vuelven a presentarse a los procesos, ¿no? Entonces, en este proyecto de ley se señala que las empresas que no tienen procesos tienen que tener un porcentaje mayor, un hándicap mayor para tener muchas más posibilidades de ganar los procesos que las que están procesadas. Es decir, es un estímulo, es un plus a las empresas que no tienen ningún tipo de proceso legal con el Estado ni antecedentes de este tipo, ¿no? De tal manera de transparentar, de asegurar la participación de estas empresas. Hay otro tema, y yo no me voy a extender, pero voy a tratar de ser puntual, ¿no? Y es que cuando en el artículo 6º de la Ley de Reconstrucción con Cambios señalamos en el que tiene que ver con transparencia y responsabilidad, estamos agregando un inciso que es que las entidades responsables de la ejecución de las obras tengan la obligación de describir las penalidades que se hubieran ejecutado en función de las denuncias que haya generado la Contraloría de la República. Porque acá resulta que la Contraloría le presenta las observaciones a las entidades, ¿no? Las tipifica y las entidades, bien, gracias, no señalan ni informan qué medidas han tomado alrededor de esto, ¿no? Otro tema, señor presidente, es la presencia del Consejo Directivo y de la autoridad ante los organismos del Congreso, ¿no? Donde estamos tipificando de que mínimamente la presidencia, el director ejecutivo de la reconstrucción con cambios y el directorio en general tienen que concurrir a una sesión conjunta de la Comisión de Presupuesto y de Reconstrucción, un mínimo cada 6 meses o cuando sean requeridos, cosa que no están haciendo hasta este momento, ¿no? Con la idea de agilizar
la concreción de estos proyectos, de la reconstrucción, se obvió en la ley la responsabilidad para los funcionarios que llevan adelante supuestamente solo decisiones técnicas, pero en realidad cuando se incurre en un error grave técnico, los funcionarios, de acuerdo a su nivel de responsabilidad, sí tienen que responder, señor presidente. Entonces acá, ¿no?, que se incluye que en el caso de observaciones por parte de la Contraloría General de la República, los funcionarios también tienen que asumir el tipo de responsabilidad que les pueda corresponder y no como ahora que no la tienen, ¿no? Hay un tema también que es importante, que es la participación de la Contraloría en las distintas etapas de los procesos de ejecución, la etapa previa, la etapa concurrente y la etapa posterior, donde se señala claramente la importancia en el proyecto de fortalecer el control previo, porque también la falta de presencia en el control previo retrasa las obras, señor presidente. La Contraloría actúa cuando ya el proceso está en marcha y hay que retrotraerlo con un retraso sensible. Entonces necesitamos fortalecer este control previo. El otro aspecto que es muy importante es en lo que tiene que ver con el carácter vinculante de las decisiones de la Contraloría. Pues, usted sabe, señor presidente, estimados colegas, que en los últimos 10 años la Contraloría tipificó como delitos pasibles incluso de cárcel 16.800 casos en el país. ¿Saben cuántos terminaron detenidos en la cárcel? 60 de los 16.800. En una clara pues, impunidad, ¿no? Acá la Contraloría tipifica el delito y el Ministerio Público, bien, gracias, ¿no? Entonces, necesitamos ir definiendo un carácter vinculante, que las observaciones de la Contraloría sirvan para algo. Nosotros tenemos 180 observaciones de Contraloría en el caso de Piura y no hay ninguna actuación por parte del Poder Ejecutivo de las instituciones, ¿no?, que tomen en cuenta estas observaciones de Contraloría, ¿no? Y en el caso de los procesos de obra por impuestos, es importante, señor presidente, que la Contraloría pueda tener una acción concurrente. En estos momentos la Contraloría puede actuar en una etapa inicial y al final solicitando una auditoría privada, pero es importante que la Contraloría pueda actuar de manera concurrente y tener posibilidades de actuar de manera directa, no solamente a través de una auditoría externa, sino la propia Contraloría, para asegurar que estos procesos de obra por impuestos se lleven adelante de la mejor manera. El proyecto también señala algo parecido a lo que señalaba la congresista Schaeffer, en el sentido de que el organismo supervisor de contrataciones del Estado tiene que jugar un rol totalmente distinto en lo que tiene que ver con la supervisión de las contrataciones, cosa que no hace hasta ahora, ya sea para abreviar los procesos, pero efectivamente para estar presente en este proceso de otra manera. Y también señalamos en el proyecto la necesidad, señor presidente, y en aras de la transparencia y de la eficiencia técnica, que necesitamos que en la ley de reconstrucción se incluya la necesidad de un organismo técnico regional. Tenemos un proceso absolutamente centralista que se ha convertido en la reconstrucción en un listado de obras que no sabemos de dónde han salido, pero no en un proceso que tome en cuenta las opiniones técnicas, muchas veces de las universidades, de los colegios profesionales regionales, y no hemos logrado tampoco, a partir de la deficiencia de esta ley, que las opiniones de los organismos técnicos regionales tengan un carácter vinculante en este proceso de la reconstrucción, ¿no? Vienen, prometen, voy a hacer 500 casas, voy a dar tantos bonos, voy a hacer este tipo de trabajos, sean o no trascendentes para la región. Entonces estamos planteando la necesidad de que exista un órgano técnico vinculante regional que participe en el proceso de reconstrucción, señor presidente, y esto tiene que ver también con el fortalecimiento y el desarrollo de las veedurías ciudadanas. Es imposible que 10.000 obras o las 800 obras que están planteadas, por ejemplo, para Piura, la Contraloría pueda supervisarlas. Es humanamente imposible y es necesario entonces que se incorpore en el texto de la ley de reconstrucción las veedurías ciudadanas como una forma de participación social en el control de las obras, tanto desde el punto de vista de su eficiencia como
desde el punto de vista de su transparencia, señor presidente. Entonces es necesario, luego de un año de haber observado una reconstrucción que evidentemente tiene muchas deficiencias, que tomemos las medidas correctivas para asegurar que esta reconstrucción no se convierta en una nueva frustración, en una gran frustración para el pueblo peruano, sino realmente estos más de 25.000 millones que se van a invertir sirvan para resolver los graves problemas que tenemos en el norte del país. Muchas gracias, señor presidente. Sí, muchas gracias, congresista Hernando Ceballos Flores, por la exposición de este importante proyecto de ley, y damos la bienvenida también al congresista Héctor Becerril Rodríguez. Si algún congresista quiere hacer el uso de la palabra en este momento, congresista Carlos Domínguez Herrera. Muchas gracias, presidente. Saludar a mis colegas congresistas. Presidente, el día 24 de enero solicité a la Comisión de Fiscalización un tema que preocupa con mucha necesidad en mi región de Ancash, referente al gobernador regional. Hemos tomado conocimiento y a través de los medios y también las denuncias respectivas, en el sentido de que el gobierno regional de Ancash estaría pagando a proveedores en el periodo que estuvieron del gobierno de César Álvarez. En este sentido, he solicitado a la comisión poder hacer un llamado al gobernador regional, y en ese sentido también creo conveniente que el grupo de trabajo que ve este tema de gobiernos regionales, pedirle el apoyo respectivo, porque no nos parece correcto que esta ejecución que viene realizando este gobernador encargado del gobierno regional de Ancash esté prácticamente coludiéndose con aquellos actos de vandalismo que hemos sido sometidos en el gobierno de César Álvarez. Hemos también detectado que existe un promedio de obras suspendidas en las cuales no le ha dado prioridad, cerca de obras de más de 22 millones, y de las cuales yo mismo he visitado en lo que es la región de Ancash, en la ciudad de Chimbote. Del mismo modo también tenemos un problema porque son del mismo partido, en este sentido la Municipalidad Provincial del Santa. Obras abandonadas, proyectos que no le dan la prioridad de vida, en el sentido de que para ellos más importante parece que es las obras como pistas y veredas, y no le da la prioridad que requiere la población. Existe colusión, y ya la Fiscalía de Procuraduría Anticorrupción también está tomando carta en el asunto, pero como comisión de fiscalización creo conveniente hacer el llamado de atención tanto en estas dos entidades para poder de una vez tener de ellos una respuesta concisa. ¿Qué vienen haciendo con los recursos del Estado, presidente? En este sentido, solicito al grupo de trabajo que viene presidido, creo, mi colega Guillermo Martorell, para poder hacer de una vez una verdadera fiscalización y estar nosotros inmersos en que los recursos del Estado sean bien utilizados, presidente. Muchas gracias. Sí, si bien es cierto, no estamos en situación, ya hemos pasado la estación de pedidos por una diferencia, pero ya no estamos en el proyecto, pero su pedido ha sido atendido. Vamos a invitar conjuntamente con el grupo de trabajo al presidente encargado de la región Ancash para que venga y pueda acá dentro de la comisión explicar el pago que de alguna otra manera se está haciendo a proveedores que se coludieron con el anterior presidente regional respecto al erario público, ¿no? Ok. Congresista Marco Villachero tiene la palabra, luego el congresista Humberto Morales. Gracias, señor presidente, y por su intermedio que quería dirigirme muy respetuosamente al señor congresista Ceballos, sí, para presentarle una inquietud y a la vez una pregunta. He trabajado 3 años en la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria, y ahí observábamos que dentro de los actos preparatorios, esa mentalidad criminal de evadir los impuestos tenía la formación de entidades, personas jurídicas. Era la misma cabeza criminal, la misma mentalidad criminal, el mismo bolsillo, pero aparecían diferentes nombres, ¿no? Entonces, cuando hay estos actos de corrupción, ¿no?, va acompañado en los actos preparatorios con la utilización de testaferros. Pero cuando controlaría o la ley se trata de una persona jurídica, ¿no?,
hay una limitante o se libera de la responsabilidad a la persona que está atrás de esa persona jurídica. Dentro de su proyecto está contemplando estas circunstancias que lo vemos todos los días. Sí, antes que conteste el congresista Ceballos, damos la palabra al congresista Humberto Morales para que él pueda, después de todas las inquietudes, damos la bienvenida al congresista Edwin Donaire en el estadio de esta sesión. Aunque se encuentra él en otra situación. Pero bueno, yo quiero primero manifestar sobre este tema, que es una preocupación real. Saludar este proyecto de ley, sido iniciativa de mi compañero Hernando Ceballos, pero también es importante tocar el tema de que se va articulando, digamos, posiciones un poco más profundas en el tema de control. En Ayacucho, y con la venia de esta comisión, nosotros hemos podido formar un grupo de trabajo para que podamos estudiar los proyectos e investigar los proyectos, y cuyo informe ya está en la comisión, presidente, sobre la manera como la Contraloría ha hecho observaciones a proyectos grandes, de gran envergadura, como el Hospital de Ayacucho. Sin embargo, ninguno de esas observaciones es vinculante para el Ministerio Público. Entonces, la obra ha continuado y se ha seguido robando, o sea, no hay ningún problema. La Contraloría hace las observaciones. En el caso del Hospital de Ayacucho, Hospital 3.1 de Ayacucho, ha habido hasta 6 observaciones, y lo hemos corroborado aquí con el congresista Donaire. Ha habido hasta 6 observaciones, y ninguna de ellas ha sido vinculante, y ninguna de ellas ha pasado a ser investigado por el Ministerio Público. Entonces, ahí hay un espacio, eso entendiendo de que ha seguido todavía el proceso del sistema de inversión pública, ¿no es cierto? Y le sigue pagando, claro que sí. Y ha seguido el proceso, de todo el proceso del sistema de inversión pública. Es más, supuestamente hay un control de la Contraloría, hace la denuncia, no hay efecto posterior. ¿Qué pasa con este asunto de la reconstrucción con cambios que se ha venido dando? Eso no sigue en ese proceso. ¿Por qué? Porque en una situación de emergencia, y se entiende así, en una situación de emergencia los gastos son inmediatos, se tiene que resolver inmediatamente una circunstancia, y eso permite, o sea, frente a una situación de emergencia, permite de que podamos negociar, colocar los dineros del erario nacional para que algunas empresas puedan lucrar, y como estamos viendo, y lo hemos visto ya en la investigación, inclusive en la Comisión Lavallato, cómo es que se ha exonerado, se ha hecho cosas y que al final se ha ejecutado como han querido. Entonces, presidente, ese es uno de los valores importantes de este proyecto, y creo que además daría pie de que haya otra iniciativa legislativa para que las que acabamos de aprobar, el tema por insistencia, el tema del proyecto de ley de la Contraloría para la fiscalización concurrente. Pero lo que sí queda importante, que creo que va quedando cada vez más clara, es que hay una necesidad de que las investigaciones y las observaciones que hace Contraloría General de la República a malos manejos o mala inversión o inadecuadamente gestionados los proyectos a nivel nacional sean vinculantes al Ministerio Público, y que tenga que asumir la responsabilidad del Ministerio de investigarlos y de acusar. Pero mientras no se dé eso, entonces se va quedando de lado. Yo creo que el valor importante de esto es que se está avanzando hacia que el Contraloría General de la República pueda dar opiniones vinculantes al Ministerio Público, y que el Ministerio Público pueda asumir su responsabilidad. Porque ahora no, hay en algunas circunstancias que se hace la observación por parte de Contraloría, es más, ni siquiera puede ser público la observación. O sea, esa empresa puede contratar con otra parte del Estado, con otro espacio del Estado, una municipalidad provincial, un gobierno regional o con un ministerio, igualito. Las ejecuciones se siguen dando y siguen contratando, y como es casi secreto las observaciones que pueda dar la Contraloría, no pasa nada acá, el piso está parejo, no. Entonces yo creo que ese es uno de los valores importantes de esto, y va dando pie además para que esto se pueda generalizar a nivel nacional en todas las actividades que pueda hacer los órganos de control del país y de fiscalización en el país. Entonces ese valor, y yo saludo por eso, y desde ya esta iniciativa que lo ha tenido el congresista Ceballos tiene el respaldo de mi bancada, y yo solicito el respaldo también de todos los señores congresistas. Muchas gracias, presidente. Sí, muchas gracias, congresista Morales. Tiene la palabra el congresista Hernando Ceballos. Sí, yo quiero agradecer al congresista Millaciro, porque él ha tomado un tema que es fundamental en todo este proceso, ¿no?
Fíjese usted, el año 2015-2016, señor presidente, colegas congresistas, se destinaron 215 millones a la prevención. Entonces, de 48 obras, de las 58 que se ejecutaron, la Contraloría hizo una auditoría en 7 de estas 48 obras. Donde había, lo llamativo del caso, en estas 48 obras, la gran mayoría se le habían entregado a una empresa llamada Empresa Viviana, etcétera, etcétera, ¿no? Las 7 obras que se auditaron, 4 de ellas eran de la empresa Viviana y se encontraron en las 4 irregularidades. Entonces, se inició un proceso de denuncias contra esta empresa. Bueno, en este proceso actual de la descolmatación del río Piura, esta empresa Viviana vuelve a participar. Y vuelve a participar de 2 maneras. O me cambio el nombre o me consorcio con otras empresas y vuelvo a participar. Entonces, esto es una sinvergüencería, pues, ¿no es cierto? Que es que empresas corruptas vuelvan a presentarse, se cambian el nombre, se asocian a otras empresas, y otras que ni siquiera tienen los equipos ni el personal, se consorcian con una que sí los tiene, le piden el nombre, le pagan su alguito, ¿no? Y participan en los procesos. Entonces, claro, los procesos se retrasan porque no tienen ni la maquinaria ni el personal. Entonces, esto, justamente, yo no me extendí y creo que la tingencia del congresista Millaciro es absolutamente lógica y loable. Yo no me extendí porque lo que necesitamos es que el órgano supervisor de contrataciones del Estado tenga un plan de seguimiento de estas contrataciones. Y esto es lo que señalo en el proyecto. Textualmente dice la necesidad, ¿no?, de que OCE, en el marco de sus funciones, elabore y ejecute un plan de supervisión de las contrataciones que se realizan conforme a la presente ley. Y esto es bueno decirlo, esto es coincidente con el proyecto de la congresista Schaeffer, que señala la necesidad de que la OCE supervise quiénes son, cuáles son los nombres, la personería jurídica, los antecedentes de toda esta gente que contrata con el Estado, que lo que está haciendo es sacándole la vuelta a la ley para volver a participar y seguir estafando al Estado en todo esto. Entonces, yo no me extendí en esto, congresista Millaciro, pero creo que su atingencia tiene que ser incorporada junto con todos estos proyectos para enriquecer los niveles de control. Y también yo señalaba que no es posible pues, que hayan 180 observaciones a agro rural, en el caso de la primera etapa de rehabilitación, y no haya ninguna decisión alrededor de estas observaciones de la Contraloría. ¿Para qué tenemos la Contraloría, no? Para que llegue tarde y encima, cuando observe, no se tomen en cuenta estas observaciones, ¿no? Entonces, necesitamos fortalecer el carácter de la Contraloría y darle atribuciones vinculantes en estos casos, ¿no? Gracias, señor presidente. Sí, muy bien. Acá es importante notar que estos 3 proyectos de ley importantísimos para el desarrollo de la reconstrucción pueden ser vistos a la brevedad posible. Esto pasará a la Secretaría Técnica de inmediata de estudio y puesta en debate, y también pedir información de inmediato a todas las entidades, organismos que están involucrados dentro de este tipo de reconstrucción. Ministerio Público, ya se pidió, ¿no? el Ministerio de Economía, la Contraloría General de la República, Vivienda, todos los que están involucrados dentro de este proceso. Ya, no se olviden que mañana se ha pedido al Pleno del Congreso la autorización para Agrobanco, para que nos dé sea una comisión investigadora para poder actuar respecto a lo que se ha propuesto, ¿no? Siendo las 10:50, se agradece a los señores congresistas su participación y se levanta la sesión. Muchísimas gracias. Entonces se levanta la sesión de la Comisión de Fiscalización. Hoy, en forma unánime, los miembros de este grupo aprobaron la insistencia recaído en las observaciones del Poder Ejecutivo a la autógrafa de ley por la que se propone la Ley de Fortalecimiento de la Contraloría General de la República y del Sistema